Y la mesa de los miércoles, don Pepe, ¿cómo estás, querido don Pepe? Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Roy, Joaquín, querido, ¿cómo estás? Gusto en verte. Mi estimado René, Joaquín. muchas felicidades de tu cumple. Gracias. Perdón Joaquín. que no haya podido llegar a la Sí, fiesta, pero es que me agarró, ya sabes, ¿no? Nos agarró el aguacero, el granizo y Es todo que eso. Sí. la vamos a juntar con fiestas patrias. No, y, no, la, no, y no. la primera posada, Joaquín. Eso ya. Bueno, Oye, hasta que haya candidatos, Joaquín. ¿y qué tienen que ver los candidatos? Para con- que haya todavía ¿Qué? más enjundia en la plática. ¿Qué tiene? Aparte, No, como no, siempre, no. de platicar de la Aquí vida. vamos a como lo platicar. hemos hecho. ¿Qué no nos invitó a brindar y a comer? Ya ves, ya ves. Bueno, a ver, don Pepe, vamos a hacer que no escuchamos esto. ¿sí? Por Después favor. de esta Oye, digresión podemos ver, continuar. ¿Qué? Me dejó muy conmovido la señora esta. La Cecilia, señora esta, doña Cecilia. la Cecilia Flores. Y me acordé de que parece que hay una consigna. En Tamaulipas, las señoras que encontraron 28 fosas, la Fiscalía de Tamaulipas está preparando una carpeta de investigación por exhumación clandestina. Las va a acusar. Qué poca madre, te voy a decir por qué. Porque se trató de una inhumación clandestina, de un homicidio y de una Sí, sí. inhumación clandestina. Entonces, una. La otra. Eso es ya delirante. En Tlaquepaque, donde tenían un muro así como el que pusieron aquí, que también se los quitaron, con las fotos de desaparecidos, a la señora que llegó a decirles que por qué lo estaba quitando la gente del municipio, de Movimiento Ciudadano, por cierto, la alcaldesa, que por qué estaban quitándolos, llegó a reclamarla, la acusaron los agentes municipales de que la señora los agredió, la encarcelaron y se movió mucho la opinión pública ahí de la señora, se movieron, pero ya estaban a punto de mandarla a Puente Grande por agredir a los ¿En agentes. qué municipio fue eso? En Tlaquepaque, en Jalisco, para que veas. Y en Chiapas, bueno, en Chiapas son más generosos. En Chiapas les entregaron, tú lo viste ir la nota, les entregaron palas y zapapicos para ayudarlas Y a varillas. buscar. Y varillas, fíjate, para Sí, buscar. para- Y sabes que lo único que eso me remite a una frase de una española del siglo pasado, feminista del siglo XIX, Concepción Arenal. Hay una gran diferencia entre impresionarse con los males de los demás, porque para impresionarse, pues basta la imaginación, pero para afligirse por los males de los demás, se necesita corazón, nada más. Nada más. Cuando oigo a esta señora hablar, simplemente es para quien cree que no hay héroes o que no hay líderes. O sea, ahí están. Esos son verdaderos héroes, verdaderos líderes, ¿no? O sea, verdaderas víctimas, ¿no? Entonces, y llamarles, ni modo que se les llame neoliberales, ni modo que se les llame conservadores. No, el presidente dijo que no la recibe porque sería Politiquería. Pero bueno, ese es. Y sí, efectivamente uno lo ve y ni modo de no conmoverse de las tragedias humanas reales, ¿no? Y que no haya política, no políticos, política para ayudarles. Que sea una política pública para ayudarles. O sea, que exista hasta en la Constitución, como dice el presidente, para que ya no se les pueda quitar esa política pública de ayudar a buscar a sus desaparecidos. Creo que debería ser, bueno, pero ya quisiera cambiar de tema porque no vamos a Nada ver. más déjame hacer un agregado, un Sí. paréntesis. El presidente ya adelantó que va a cambiar la forma de contar a los desaparecidos, censo, va a ser un censo. porque hay muchos desaparecidos que no les dieron de baja en la lista. ¿Por qué? Porque Incluso muertos, ¿eh? Claro, Aparecidos muertos, incluso. claro. Entonces, presidente, si baja la lista no dice que ya regresaron a sus casas, pero no se dieron de baja en la lista de desaparecidos. Sí, puede ser cierto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues bajarle artificialmente al número de los 43,000 desaparecidos en lo que va de ese gobierno, a los que hay que sumar los 162,400 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno, a los que hay que sumar los 800,000 muertos por el COVID. Sí. Estamos hablando de 800,000 muertos por COVID, más 160,000 homicidios dolosos, 162,000 homicidios dolosos, estamos ya en 962,000. 1,000,000. Más 43,000 desaparecidos, 1,005,000 mexicanos muertos o desaparecidos en lo que va de este gobierno. Sí. Ese es un saldo. Sí, y al final del sexenio,
efectivamente se vuelve un dato muy, muy importante, porque es de debate político, ¿no? Pero ni modo, es un debate político sobre un hecho real, no sobre algo inventado. Entonces, yo quiero... Además, perdón, las cifras todas son oficiales. Oficiales. ¿Sí? Todas. Sí, son los datos con ellos. Los desaparecidos incluso son oficiales, por eso quiere generar otro dato oficial. Ir a tocar puertas de Están todos haciendo un ellos censo para ver si ya aparecieron vivos o muertos, porque han aparecido muertos los que se encuentran. A ver, los libros de texto. De los libros de texto tengo 3 cosas que decir. 1, la forma en que se aprobaron. Es una forma poco transparente. No se aprobaron. Bueno, se imprimieron. Sí. Ellos las aprobaron, se imprimieron, lo mandaron a las bodegas de los estados. La forma en que se hizo poco transparente, sin consultar, sin preguntarle a científicos, a educadores, ¿no? Sino simplemente ellos decidieron porque va. Esa es la forma. Y del contenido, 2, la parte ideológica y la parte formativa. La parte ideológica ya ayer en tu comentario lo oí y coincido contigo. O sea, es cierto, todo gobierno intenta nos inculcaron la revolución durante mucho tiempo, la educación socialista a mediados del siglo pasado. Es decir, la parte ideológica ahí está bien, preocúpese el que quiera. No, la preocupante es la parte formativa. Y la parte formativa porque incluso va en contra de la ideología. Porque en la parte formativa estás dedicándole muy poco a realmente formar en matemáticas, en historia, en geografía, muy poco tiempo, y le estás dando ventaja al que tenga dinero para adquirir esa formación. Para ir a una escuela privada. Para una escuela privada donde te den esa formación. Y entonces estás aumentando la brecha entre los que pueden acceder a una educación, que puedan pagar por esa buena educación, y los otros que los voy a tener mal educados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la parte formativa. Evidentemente yo defiendo la parte de matemáticas. Alguna vez decía yo que para mejorar este país no hay que enseñar matemáticas, hay que enseñar aritmética. No es lo que estoy yo. Yo Sí, siempre digo eso. aritmética. Cuando oigo cronistas que dicen, es que las posibilidades matemáticas, no, son aritméticas. Aritméticas. Pero Con es que eso. quieren ser más, ¿sí? No, con que supiéramos aritmética y entendiéramos regla de 3, cosas muy sencillas de primaria, este país sería otro, porque tendríamos funcionarios que la supieran para empezar. Para empezar. Sí, Sí. ¿no? Pero sí, creo que esta parte, pero igual historia, geografía, ciencias, lenguaje, Sí, historia. historia, ¿sí? Estas cosas, en la parte formativa me preocupa más, porque adelanta una generación muy poco competitiva en un mundo que viene muy competitivo. Cuando estamos hablando, por un lado, de noticias de inteligencia artificial, por el otro lado, y aquí, sin matemáticas. Y repito, sin ciencias, sin historia, Sí. sin física, sin química. Y entonces las escuelas privadas van a aventajar porque sí la van a dar esa materia, Claro. ¿no? Y gente que quiera, que pueda pagar, va a decir, no quiero la educación pública. Yo soy egresado orgullosamente de educación pública y nunca detecté ninguna deficiencia cuando me enfrenté al mercado. O sea, fui... Y mira que lo tuyo es... Sí, eran matemáticas. Tu mundo es... Y nunca detecté, y soy egresado de una secundaria técnica, de un instituto regional y de la UNAM, y nunca tuve ningún problema. Educación pública de alta calidad. Y ahora no me vengan a decir que no, los niños no van a salir con ese conocimiento. O sea... Pero es que es el nuevo modelo de la escuela educativa mexicana. Sí, pensando más en la comunidad que en la individualidad. No, pensando más en la revolución de las conciencias, ¿sí? Que en la individualidad. Está bien que agreguen cosas, pero no quiten lo básico, esa es la bronca. Pero es la parte Bueno, que pero me sí, preocupa. nadie los ha podido ver porque además no conocemos los programas Exacto, de estudio. estoy hablando sin conocerlo. No, los programas de estudio. Exacto, Porque los libros se deben ajustar a los programas de estudio. que no los dieron a conocer y que no los quieren dar a tampoco- conocer. ¿no? Y que los declararon en secreto, pues 5 años. ¿sí? Casi seguridad nacional. Sí, sí. René. Hablaste de déficits, Joaquín, y de lo que estás hablando ahorita. En un régimen que se ha ostentado el propio presidente como humanista, ahí hay un gran déficit. Estamos hablando de las madres buscadoras y de su tragedia, de los desaparecidos, de sus familiares, donde lo que importa no es un número, una estadística, sino una persona es demasiado. Y para continuar con las cuestiones deficitarias, una vez más con esta política mal llamada de la nueva escuela mexicana, con la publicación y la distribución, entre comillas, de los libros de texto, estamos hablando también
de un déficit y de un agravante más a la ley, a la norma y a la Constitución, porque no se apegó a lo mismo el proceso. Entonces, lo que los especialistas dicen en sus argumentos y sus opiniones es que es una decisión de acto autoritario que representa un retroceso educativo, Joaquín, que estos nuevos libros privilegian no la calidad educativa, sino la ideología y la propaganda. En línea han demostrado muchos con sus editoriales y opiniones desde tiempo atrás del Foro de Sao Paulo. Y las preguntas surgen, ¿por qué ocultar, Joaquín? ¿Y en base a qué argumento vas a arrogarte que durante 5 años no va a haber información para un proceso que es no vital, es determinante por lo que aquí lo que va es la educación y la superación de nuestros niños y de nuestros jóvenes y adolescentes? A ver, antes de ir al corte, ¿quién subió a su tweet? Marx Arriaga, que es el director de los libros de texto, dice: el tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas. Amenazaron con 9 años de prisión por la nueva escuela de educación mexicana, por los libros, por la reivindicación del maestro. No doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado, me encontrarán trabajando. Y trae una foto de Genaro Vázquez Rojas, al que ni conoció, ¿sí? Para empezar, ¿sí? Y dice, con un lema: lograr la liberación de México y una nueva patria nueva, o morir por ella. Este es el nivel de los libros de texto. Y para... Perdón, voy a los anuncios y regreso. Yo le mandé un mensaje al señor Marx Arriaga, y le dije lo mismo que le dije a unos amigos con los que conviví el pasado lunes, que son gente de izquierda, son marxistas de toda la vida, son amigos míos de todas maneras. No sé por qué. Pues y entonces estábamos discutiendo esto, y les decía lo mismo que le digo ahorita, otra vez, al señor Marx Arriaga. A mí me importa un comino su ideología y si se quiere morir por ella. Total. Hubiera ido a Bolivia con el Che, pero bueno, no tenía la edad. Y a lo mejor tampoco tenía la edad para cuando lo para cuando Genaro Vázquez es mucho más joven, mira. Sí. Me importa un comino la ideología, porque yo estuve en la primaria cuando todavía no se eliminaba la educación socialista en la Constitución, y mis maestros les pasó de noche lo de la educación socialista, y estuve en escuela pública. Bueno, le dije, mire, me importa un comino su ideología y usted quiere sacrificarse por ella, porque no es el primer gobierno que trata de imponer un modo de pensar, el modo de pensar del jefe del Estado en ese momento, ni va a ser el último. Pero sí es el primer gobierno, y ustedes son los primeros, y ese es un privilegio que debiera avergonzarles, son los primeros en que pretenden, por razones ideológicas, rebajar la calidad de la educación de México. Una calidad afectada ya por 2 años de confinamiento por el COVID. Los 3 años de COVID que rezagaron la educación de los muchachos, y todavía quieren rebajarla más con las estupideces que dan los libros de texto. A eso sí no tiene derecho. No tiene derecho a rebajar la calidad de la educación de los jóvenes y los niños de México. A ver, mira, yo de eso nada más es, sí, no tiene que dar la vida. O sea, esto es propaganda. Es propaganda. Incluso, también esto de que doy la vida, no doy 9 años, no doy la vida. Sí, doy la vida, vengan por ella, pero eso sí no me van a encontrar. También es un exceso decir que vamos a meter al bote 9. También los que le dijeron te amenazamos, es un exceso también. Las portadas lo ameritaban. O sea, el cambio, cuando dice que hay tantas portadas que le dedicaron, lo ameritaban y hasta más. O sea, el tema sí amerita para ser portada de los periódicos por la importancia que tiene. Claro, ¿cuál es el tema? Entonces, pero ¿cuál es el punto con eso? Y dice, como diciendo, le dieron tanta importancia y hasta me amenazaron. No, aquí el asunto es la parte ideológica, o poner a Genaro Vázquez algunas palabras del profesor Genaro Vázquez, porque era profesor, sí, ¿no? De ahí de Tixla, en Guerrero. Poner las palabras de él tampoco significa nada, es ideológico, no. El tema es la formación del niño.
no la educación, no la educación ideológica, la formación, salir sin saber bien leer, sin saber bien hablar, sin saber bien sumar, restar, multiplicar, sin saber las capitales, sin saber dónde está el mundo, dónde están los planetas. O sea, eso es más importante que la parte ideológica. Entonces, la legata y las portadas tienen que ver más con el contenido poco formativo que parece que tienen los libros de texto. Pero que la ideología va primero, René. La ideología. Sí, nunca puede ir primero, ¿verdad? Bueno, que para ellos la sí, renovación ni de las el conciencias. adoctrinamiento, ¿da? Porque ahora sí que dicen los que saben, el conocimiento, la ciencia no la tiene. Y lo que no puede ir primero es la irresponsabilidad de un funcionario de un programa vital para la educación de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. ¿No puede o no Joaquín, debe? no puede ni debe. Ahora, ¿cómo? Es que lo dijiste antes de ir al corte comercial. Es demencial. La temeridad no demuestra valentía. Y esto no es para, como decía Roy, envolverse en el lábaro patrio. Es un tema de valentía. Y un tema de temeridad, sí, de sobredramatización, no. Lo que se le pide y se le exige con argumentos y con fundamentos a un responsable como el de los libros de texto es que responda, no con este tipo de respuestas y desplantes, ¿verdad?, sino que responda con la suficiente argumentación para que defienda sus planes y sus programas. Bien. Lo mínimo que se le puede pedir a un funcionario es responsabilidad y no balandronadas, Joaquín. Bien, voy contigo, Andrea Meras. ¿Qué pasó en el Tribunal Electoral? Bueno, resuelve que la entrevista que realizaras el pasado 28 de marzo a Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, no vulnera la norma electoral. Lo que sí es que los magistrados de nueva cuenta piden a la sala especializada valorar si el canciller está posicionándose a través de un supuesto movimiento nacional obradorista. Y nada más para terminar, Joaquín, también el INE tendrá que analizar los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Xóchitl Gálvez y sobre todo si constituyen violencia política de género. Esto por mayoría de votos en el Tribunal Electoral. El reporte. Gracias, Andrea. Qué tranquilidad, qué serenidad. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahora una conclusión porque nos tenemos que ir. Rápida, sobre los libros de texto, recomiendo leer un libro de hace 31 años, La catástrofe silenciosa, Gilberto Guevara Niebla, hombre de izquierda, donde habla justo de la baja calidad educativa y del cambio de valores culturales, sociales, morales y la catástrofe que venía. Sí, se dio. Volverlo a leer porque está siendo muy actual. Gracias. René, rápidamente, tienes 30 segundos. Condenar una vez más respuestas, actitudes y balandronadas como las de Marx. Marx Arriaga. Sí, Arriaga. Y la pregunta sigue siendo para mí la que hice, ¿por qué ocultar los contenidos de los libros, Joaquín? Y sigue siendo la pregunta del estadista Felipe González. ¿Qué con el poder? ¿Para qué el poder? Bien. Sí, y para el presidente que tiene un subordinado en él, ¿quién manda aquí y para qué, Joaquín? Gracias, René. Yo le apuesto a los maestros en esto de la reforma y a este señor que le gusta tanto el pensamiento único. Le recuerdo que Bakunin, el paradigma del anarquismo, dijo: la uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida. Venga, gracias. Bien, eso es todo. Gracias, Roy. Gracias, René. Gracias. Don Pepe, bien, Joaquín, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1 en punto de la tarde. Que la pase muy bien.